lo hace. Tenemos el método STAR, que como podemos observar, pues lo que va a venir a buscar es el método run que está aquí en esta clase. Como se mencionaba, lo de stop y suspend, que eran funciones que al inicio, cuando se empezó a trabajar con estas cuestiones de hilos en Java, se utilizaban, ya en la actualidad ya no son utilizadas. De hecho, ya este, las únicas formas en las que el hilo podría terminar su ejecución es que termine de manera normal, que no haya ningún problema, o que se presente alguna, no sé, interrupción o algún fallo y que pues, de esa forma pues termine. Si no, ya no habría ninguna otra manera de que el hilo pues pudiera finalizar, ¿no? Aquí estaba comentada la parte del set priority, que como les comentaba en su momento, pues yo puedo elegir eh, en algún momento si algún hilo puede ejecutarse antes que otro. Ese método set priority me va a permitir, pues en algún momento determinar si quiero que algún hilo tenga una prioridad más alta y se ejecute primero que otro. Creo que en su momento también mencionábamos que pues cuando se genera el hilo, este se genera con la misma prioridad que el hilo que lo genera, que en este caso es el main. Entonces, como tienen la misma prioridad, ya depende del seleccionador de hilos cómo se va a ir ejecutando, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos en algún momento pues hacer que algún hilo se ejecutase antes que otro, pues podríamos recurrir a esta función, perdón, del set priority que tenemos ahí. Aquí no se utiliza el sleep, pero también podríamos utilizar el sleep para pues simular que el hilo pues como que se interrumpa o se duerma por un lapso de tiempo. Y bueno, otra cosa importante es que todo esto que nosotros estamos mencionando, pues todas las clases en Java heredan de esta clase Object y también pues al heredar se heredarían estos métodos de wait y notify que pues aquí no se utilizan, pero que más adelante creo que se explican en este caso. Y que creo que en su momento nosotros también, creo que ya de manera general comentamos y que podemos utilizar en este caso. El wait y el notify pues para hacer la parte de sincronización básicamente se utiliza, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esa parte, ¿no? En cuanto a la sincronización, pues podemos decir que los hilos se comunican generalmente a través de campos y los objetos que tienen esos campos, pues realmente es una forma de comunicación eficiente, pero sin embargo podrían plantear errores de interferencias entre hilos. Y en este caso, pues la sincronización se convierte en una herramienta, ¿verdad?, para evitar este tipo de problemas, sobre todo definiendo órdenes estrictas de ejecución en este caso. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de la interferencia entre hilos que podríamos tener. Vamos a suponer que tengo una clase que se llama counter. Dentro de esta clase tengo esta variable privada que es c, que tiene valor de 0, y tengo dos métodos, uno para incrementar, otro para decrementar. El de incrementar, como se puede observar, perdón, va a incrementar en una unidad de valor de C, y el de decrementar pues va a ser la operación contraria, va a decrementar en una unidad el valor de C. Y también tenemos otro método que nos permite pues, retornar el valor de C, que es el invalue, en este caso es una función, y simplemente me va a regresar el valor que tenga la variable C. Bueno, lo que comentábamos también en algún momento, de que estas operaciones de incremento y decremento respectivamente no son unas instrucciones atómicas, es decir, en realidad cada una se tiene que ejecutar de manera interna en tres pasos o en tres instrucciones. La de incremento, pues obviamente primero tiene que obtener el valor de la variable, luego incrementarlo en una unidad y luego pues sobreescribir el valor o almacenar el valor de C con el nuevo valor.
Algo parecido, pues se tendría que hacer en la operación de decremento, leer el valor de C, decrementar el valor en 1 y almacenar el nuevo valor, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo dos hilos A y B, y ahí es esta frase de que pueden estropearlo. ¿Por qué? Bueno, eh, el hilo A, si vamos a suponer que se ejecute primero, pues va a venir y va a ver que C tiene el valor de 0. Es la parte que dice de recuperar el valor de 0. Sin embargo, al mismo tiempo también el hilo B va a recuperar el valor de C que es 0. Después vamos a suponer que A incrementa C, que es el valor de, bueno, tiene que incrementarlo en 1, y que el hilo B pues va a decrementar C en menos 1, que es pues la operación. Y luego, pues aquí, bueno, diría que el hilo A va a almacenar el valor de C igual a 1 y el hilo B almacenar C igual a menos 1. La realidad es que aquí está el detalle, porque bueno, cosa más, voy a tener dos valores ahí para, cosa más, para los diferentes hilos. Quizá el incremento, alguien me podría decir que está bien, pues sí, está bien. Sin embargo, cuando se decrementa, yo tendría que tener aquí el valor de 0, no menos 1, como se puede observar aquí. Es decir, tendríamos primero que incrementar, y ya que tenga ese valor, después decrementar, y entonces tendría que tener el contador el valor de 0, o el valor de C debería ser 0. Sin embargo, dada esta ejecución, y como podemos ver la alternancia de las instrucciones, pues voy a obtener en su momento algún ¿cómo se llama? Valor equivocado, ¿no? Y entonces es ahí donde pues, se presenta lo que ya en su momento y al inicio teóricamente comentábamos, de que pues tenemos estos problemas de sincronización y podría tener en algún momento resultados que no son los adecuados, ¿no? En este tipo de cosas. Pues bueno, ahí tenemos esta parte. Y continuando, en la parte de métodos sincronizados, pues podemos convertir un método en sincronizado, y esto va a tener dos efectos en nuestro programa o en nuestra aplicación. El primero es que se va a evitar que dos invocaciones de métodos sincronizados del mismo objeto se mezclen. Es decir, cuando un hilo ejecuta un método sincronizado de un objeto, todos los hilos que invoquen métodos sincronizados del objeto se van a bloquear hasta que el primer hilo termine con el objeto. Y la segunda, o el segundo efecto que se menciona, es que al terminar un método sincronizado, se va a garantizar que todos los hilos verán los cambios realizados sobre el objeto que nosotros estemos trabajando como tal, ¿no? Vamos a decirlo así, esos serían efectos, y pues yo los llamaría un tanto efectos positivos, eh, y ya en su momento, pues nosotros creo que podríamos solventar una situación como la que revisábamos en la diapositiva anterior, donde podríamos tener este tipo de detalles, sobre todo porque, bueno, aquí no tenemos los métodos sincronizados, pero de hecho, tanto el método de incrementar como decrementar tendrían que estar sincronizados para que cuando un objeto esté utilizando ya sea el método de incrementar o decrementar, como la variable que están utilizando es C, si hay uno de incremento, pues, y llega uno de decremento, el de decremento se tendrá que bloquear hasta que el objeto de incremento pues termine de realizar sus acciones correspondientes, y después libere la variable para que ya los otros procesos puedan competir por esa parte, ¿no? Entonces, esos son los efectos. Podemos hablar también de esta parte de bloqueo intrínseco, que se suscita cuando un hilo invoca un método sincronizado, pues adquiere este bloqueo intrínseco del objeto correspondiente. Y si invoca un método estático sincronizado, también se adquiere el bloqueo intrínseco de la clase, independiente de los de sus objetos en este caso. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña imagen, va a ser un poco más pequeña, a ver si la podemos alcanzar a ver, donde pues se trata de ejemplificar
esta cuestión de los métodos sincronizados. Como se puede observar en la imagen, pues tengo ahí 3 hilos. Aquí por esta parte tengo objetos, ahí tengo métodos, y en alguna parte pues están los métodos sincronizados ahí con el hilo 1, con el hilo 2, métodos sincronizados ahí, y pues aquí en esta parte es lo que se puede ejemplificar, que en esta parte donde está en negrita, que son los métodos sincronizados, pues ahí se realiza el bloqueo intrínseco del objeto como tal en este caso. Entonces, pues de esa manera se van coordinando y pues en algún momento pues suena factible. El ejemplo anterior que teníamos de la clase Counter, ahora lo tenemos, pero ya con los métodos sincronizados. Para lograr eso, pues también como lo comentamos en su momento, pues en Java es fácil, simplemente tengo que agregar esta palabra reservada, que es el synchronizer, y como les decía, tanto el método de incrementar como de incrementar son los métodos que en su momento nosotros tendríamos que tener sincronizados, porque son los que están haciendo acceso a la variable que es la que está compartida en este caso, ¿no? Entonces aquí agregamos, como se puede ver resaltado, pues la parte del synchronizer. Esto de manera interna, pues ya me va a evitar algún tipo de error a la hora de incrementar o decrementar. ¿Por qué? Porque yo sé que quien obtenga el acceso a la variable, pues va a hacer las 3 operaciones que veíamos en su momento. Va a leer primero el valor de C, luego lo va a incrementar y luego lo va a almacenar. Y si hay algún otro hilo que quisiera interrumpirlo, no lo va a poder hacer, se va a bloquear y tendría que esperar hasta que el hilo que esté en ejecución pues libere ese método, esa variable, para que se desbloquee y pues poder ya llevar a cabo su operación como tal, ¿no? Entonces, esa es la parte que se garantiza. Y también podemos hacer este código sincronizado. En vez de sincronizar todo un método, como es el caso anterior que vimos, pues podríamos sincronizar solamente una porción, perdón, del código. Solamente que ahí sí debemos especificar sobre qué quieren el bloqueo intrínseco. Vamos a suponer que tengo este método que se llama addName, como agregar nombre. Se le va a pasar pues el nombre que nosotros le pasemos aquí, y dentro de la función pues ahí tenemos el synchronizedThis. Esto es a nivel de código, y pues ¿qué va a hacer? Pues que al apellido le asignas name, e incrementas el contador de nombres en una unidad, ¿no? Y luego lo agregas a la lista, ¿no? Básicamente. Pero esta parte que es donde quiero saber el número de personas o nombres que he agregado, como es una variable compartida también, pues entonces cosa más, por eso está en el código sincronizado. Es la otra forma. Y entonces, aquí tenemos creo que otro ejemplo, ok, donde pues tenemos esta clase, no sé, bueno, que se llama mslaunch. Ahí tenemos 2 variables privadas de tipo long, y tenemos 2 objetos privados también, log1 y log2, que se crean ahí. Y luego tengo 2 métodos, uno que se llama inc1 y otro inc2. Quiero suponer que uno es para incrementar el objeto 1 y otro es para incrementar el objeto 2. De hecho, dentro de ese método, a nivel de código, pues tengo el synchronized, el log1, que es el objeto 1, y que pues incremente el valor de C1 en una unidad. Y algo similar tengo en el inc2, tengo el synchronized sobre el objeto 2 y que se incremente en una unidad en la variable C2. Esto pues me da un grado más fino de sincronización, y si la sincronización es sobre un atributo estático, pues lo que se va a hacer de manera interna es que se va a bloquear la clase en algún momento, ¿no? Eso ya se hace de manera
vamos a decirlo así, automática. Ya no es ya no es tanto la responsabilidad del programador al poner esa simple palabra, ya sea a nivel de método o a nivel de código, como lo estamos viendo en este ejemplo. Ya el programador pues se quita de un poco de cuestiones, ya no se tiene que preocupar por detalles más allá de la sincronización, porque se va a hacer de manera automática, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Y bueno, algunos problemas que yo pudiera presentar con múltiples procesos, como lo hemos comentado también en algún otro documento, es principalmente pues de espera ocupada, que un proceso pues tenga que esperar por un recurso, pero la espera consume CPU. Por lo general, tenemos que mientras no esté disponible el recurso, pues tengo que estar esperando, ¿no? Haciendo una operación de wait, pero eso aparentemente uno diría que no consume tiempo del CPU. Bueno, la realidad es que sí, solamente que a veces pues nosotros no podemos verlo de manera directa, vamos a decirlo así, pero la realidad es que sí se está ocupando un tiempo de CPU. Otro problema que también comentamos en su momento pues son los famosos interbloqueos o los deadlocks. En ese caso, pues como reiterábamos, es que varios procesos están compitiendo por los mismos recursos, pero ninguno de los procesos en cuestión lo consigue, ¿no? Ahí me parece que en algún momento lo ejemplificamos con este, eh, en el libro, en el primer libro que revisamos, en la parte donde veamos los grafos de asignación de recursos, era donde se podía visualizar, vamos a decirlo así, de una manera un poco más general, esa situación del interbloqueo, ¿no? Es decir, un proceso tiene retenida una instancia de algún recurso, pero está a la espera de otro que a su vez está retenido por otro, y este otro proceso pues va a estar esperando por el recurso que está siendo retenido por el anterior, ¿no? Entonces, en algunos casos pues, se formaba un ciclo que no se podía romper y que me generaba pues esta situación del interbloqueo. Otro problema que también mencionamos era el problema de la inanición. En ese caso, pues dice que un proceso nunca obtiene los recursos que solicita, aunque no esté interbloqueado en este caso. Y tenemos el autobloqueo, que es que un proceso espera por recursos que ya posee. Es lo que se conoce como una sincronización reentrante. En esta parte del autobloqueo también, pues es un proceso, tiene bloqueo intrínseco de un objeto, y mientras lo tiene, pues vuelve a pedirlo. La sincronización reentrante evita que un proceso pues, se bloquee a sí mismo en una situación de autobloqueo. Y esta situación de autobloqueo, como se menciona, pues está implementada en el núcleo de Java. Básicamente se trabaja de manera interna con un autobloqueo en este caso. ¿Y eso qué va? Bueno, ¿qué me permite? Pues como se menciona, que el proceso se bloquea a sí mismo. ¿Cosa más? Porque pudiera darse el caso de que si no tuviéramos un mecanismo como ese, pues en algún momento el proceso se va a bloquear a sí mismo, ¿no? Pero es una cosa que al menos en Java no se va a dar. ¿Por qué? Pues porque está implementado como parte de su núcleo, ¿no? En cuanto a las operaciones de wait y notify que creo que mencionamos, bueno, la operación de wait sabemos que va a suspender el hilo hasta que se recibe una notificación del objeto sobre el que espera. Es una solución viable para la espera ocupada. El proceso que espera debe tener el bloqueo intrínseco del objeto que invoca el wait. De no ser así, pues entonces se da un error. Básicamente es una excepción, que es la que se menciona ahí, la de illegal monitor state. Y una vez invocado, el proceso suspende su ejecución y libera el bloqueo. En este caso, podemos utilizar el wait también con un valor entero, que es el time, y eso pues va a esperar solo durante el tiempo que nosotros establezcamos, ¿no? Por su parte, el Notify o el Notify All, pues es el que va a informar a uno o todos los procesos
esperando por el objeto que lo invoca, de que pueden continuar. Ya en algún momento, pues su disputa o su pelea por, ¿cómo se llama? Por ejecutar su región crítica y por tener acceso a alguna variable compartida bueno, que estén utilizando, ¿no? Aquí creo que tenemos un ejemplo de sincronización. Vamos a retomar la clase ping pong que teníamos al inicio, solamente que en este caso, como se puede observar, pues se cambió el nombre de la clase, se llama Synchronizer Ping Pong, igual era de thread. Tenemos igual la cadena Word, que es el identificador del objeto, el constructor, y las modificaciones que vamos a hacer están en el run. Aquí pues se hace la palabra synchronizer con esta parámetro getClass. Como se menciona, para entrar por aquí tenemos que conseguir el bloqueo intrínseco de la clase synchronizer pinball. Se va a hacer igual el for desde 0 hasta 3000. Se va a imprimir el identificador y el hilo. Y aquí en esta parte se hace uso del notify para avisar que se ha terminado, y aquí tenemos pues el wait para esperar un aviso como tal en este caso. Son las modificaciones respecto a la clase original que nosotros teníamos, y en el main pues ahí tenemos los dos objetos. Aquí le ponen igual P mayúscula, TP minúscula. Uno se crea con la cadena P mayúscula y otro con la P minúscula, y se mandan a ejecutar, ¿no? Básicamente. Pero bueno, lo que está resaltado en la parte de la sincronización que mencionábamos, y la parte de las funciones de notify y el wait que nosotros estamos mencionando, ¿no? Hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, o vamos bien hasta ahí. ¿Siguen ahí? ¿O ya no, porque vamos bien. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos ese pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, el wait, si lo utilizo con el operador this, como está en el ejemplo, pues espera por esta instancia de la clase. También al utilizar el this.getClass.wait o getClass.wait, como lo quieran ver, pues va a esperar por la clase de esta instancia. Podemos hacer objeto.wait, va a esperar por el objeto que sea. Objeto estático.wait va a esperar por la clase del objeto estático que sea. Y en cualquier caso, dentro del synchronizer, sobre el objeto, en este caso, pues se va a hacer sobre la clase a la que se espera. Y para liberarlos, pues necesitamos utilizar la otra función, el notify o el notify all, sobre el objeto o la clase sobre la que se esté esperando, básicamente. Aquí hay una parte de la depuración de interbloqueos, pero pues creo que es un código, pero ¿no? En esta diapositiva ahorita pues no la voy a tomar mucho en cuenta, porque simplemente creo que nos muestran pues cómo en su momento podríamos depurar esta cuestión de los interbloqueos, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una carrera de 4x100. Pues el objetivo, según el documento, era implementar una carrera por relevos, similarmente al ejercicio anterior. Vamos a tener 4 atletas dispuestos a correr. Vamos a tener una clase principal que se llama carrera, y vamos a tener un objeto estático llamado testigo. Todos los atletas empiezan parados, uno comienza a correr y tarda entre 9 y 11 segundos y termina su carrera e inmediatamente comienza el otro. Algunas pistas para, según poder tratar con este escenario que tenemos aquí, pues es utilizar las funciones sleep del thread,
y el random para la carrera. Vamos a tener que utilizar la parte de Synchronizer, Wait y Notify para el paso de testigos. Y tenemos también el System.CurrentTime Milis o Calendar para ver tiempos en este caso. Tenemos también esta parte de la carrera amable. Tenemos 8 atletas en una carrera de 100 metros. Cada atleta llega a la meta tras entre 9 y 11 segundos. Cuando uno llega a la meta, espera por el siguiente que llegue y cruza la meta. El nuevo que ha llegado espera por el siguiente y así sucesivamente. Y tras cruzarlas, pues imprime su nombre y el tiempo actual. Programar dicho esquema mediante una clase de atleta que implemente una interfaz nuevo podría ser la solución. Y algunas pues, cuestiones que podríamos utilizar, creo que son igual que en el ejemplo anterior, el sleep y la parte del random para simular la carrera, la parte de sincronización, el wait notify para la meta en este caso, sobre todo para llevar pues, el registro de cómo van llegando y el tiempo, y para el tiempo pues otra vez utilizar estas funciones del time milis o el calendar para saber el tiempo que tardaron, ¿no? En este tipo de cosas. Bueno, solamente quería retomar esa parte. Eso de socket pues, no es parte de lo que nos toca tratar porque, ¿cómo se llama? No es un tema de esta materia, sin embargo, pues esa parte, bueno, que está, que son de sockets, que es lo de RMI, pues eso lo van a utilizar más adelante ustedes cuando lleven su materia de programación distribuida. En la parte de programación distribuida, lo primero que se ve son los sockets, que es un mecanismo de comunicación, que también lo puedo manejar, perdón, en su momento con ayuda de hilos para simular esta arquitectura cliente-servidor, que es la más utilizada, y también se ve la parte del RMI que tenemos ahí, ¿no? Que es invocación de métodos remotos, si mal no recuerdo. Pero bueno, esta parte pues no es, ¿cómo se llama? Muy importante en este caso, por eso me voy a tratar esa parte, pero bueno, ¿cómo se llama? Solamente quería retomar la primera parte que hablaba de hilos, que en su momento pues simplemente nos va a servir como un refuerzo, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Complementar lo que en su momento nosotros ya habíamos comentado, ¿no? A ver, déjenme ver si yo tengo por acá otro documento que hable de eso, solamente para complementarlo, porque pues, en realidad hemos comentado algunas cosas y aspectos, pero déjenme ver, no sé si encuentro otro. Pero bueno, ya se supone que con esto deberíamos saber más o menos pues cómo trabajar con esta cuestión, perdón, de los hilos. Está más largo, pero bueno, sí, podemos revisar esta parte. Para complementar, bueno, aquí teníamos otro aspecto un poco más completo de los hilos en Java, pero pues no me voy a saltarme algunas cosas, porque son definiciones que nosotros ya teníamos, las maneras de crear los hilos, heredarnos de la clase thread o en su momento implementaron la interfaz Runable,
pero déjenme ver, creo que aquí teníamos que ver, no sé si aquí, a veces creo que lo habíamos revisado, pero no, no sé dónde dejé el otro que tenía, había tenido otro donde estaba, pero no sé dónde quedó esa cuestión. Bueno, que deben estar acá, pero este, no sé dónde quedó este. Bueno, en esta parte no, porque es lo mismo que nosotros ya venimos revisando, entonces, bueno, no, bueno, con esta parte, después de revisar esa cuestión, pues nada más era para complementar esa parte, ¿cómo se llama? Eh, bueno, a diferencia de otros lenguajes, eh, utilizarlo en Java, pues simplemente es fácil manejar y manipular esta parte de sincronización. Solamente tengo que poner esa palabrita y si no me quiero meter en muchas cuestiones del código, sincronizar código, pues simplemente sincronizo el método en general, pues ya me quito de varias cuestiones, ¿no? Eh, ya si somos un poco más prácticos y un poco más intuitivos, pues podríamos hacerlo a nivel de código como los ejemplos que vimos, ¿no? Pero bueno, este, con esa parte que revisamos, pues ya espero haber complementado lo que en su momento vimos y pues ya que tengan una pequeña noción, voy a decirlo así, de cómo poder utilizar hilos exclusivamente en el lenguaje Java y pues, poder en su momento utilizarlos, ¿no? Yo creo que la siguiente clase a lo mejor regresamos al libro y en la parte de semáforos, que creo que era lo que estábamos revisando de manera teórica, ¿cómo se llama? Sobre todo los ejemplos, porque creo que nada más habíamos mencionado el primero de ellos, que era el productor consumidor. Sin embargo, había otros ejemplos donde podríamos utilizar también la parte de los semáforos. Y entonces, yo creo que la siguiente clase, pues, es lo que vamos a revisar en su momento, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre esto que hemos revisado. No, profe, todo bien. Ok, ok. Por ahí, creo que habíamos quedado que decíamos que el jueves, íbamos a ir a algunos a tomar clases presencial que querían, ¿no? Entonces, si quieren, te digo, el jueves, pues por allá nos vemos. Y los que no, pues nos seguimos manteniendo en línea, ¿sale? Para, pues vamos a revisar esta parte, ¿no? Vamos a regresar a los ejemplos y pues no, ya continuamos revisando algunas otras cuestiones, ¿sale? Entonces, pues que tengan una buena tarde y les digo, el jueves pues ahí nos vemos y y los que no puedan, pues seguimos en línea, ¿sale? Y el jueves nos vemos, ¿sale? Sale, profe, hasta luego. Sale, Adiós, profe. hasta luego, sale, sale.